Bien, hola, buenos días tengan todos ustedes, chicos. Ya una disculpa por motivos ajenos a mí, no pude grabar el segundo capítulo, pero no se preocupen, hoy les voy a grabar uno por partida doble. Bueno, en el capítulo pasado nos quedamos en que ya teníamos nuestro base de ITO y nuestras entidades, las cuales eran totalmente compatibles tanto en nombres como en propiedades con nuestras tablas. Nuestras tablas que tenemos acá en nuestra base de datos. Aquí está, ¿no? Bueno, perdón, esta es otra tablita. Ahí está. Entonces, aquí tenemos nuestras tablas. Que se llama producto. Y aquí tenemos nuestras columnas. Entonces, aquí si expandimos aquí producto, podemos ver que coinciden, ¿no? Ahí de producto, nombre, costo, etcétera, ¿no? Entonces deben de coincidir tanto en nombre como obviamente en tipo de dato, ¿sale? Bueno, vamos a ver. El día de hoy vamos a construir nuestra, vamos a terminar de construir nuestra capa common, donde vamos a crear interfaces, validadores y algunos modelos que pudiéramos necesitar, ¿sale? Entonces, bueno, ok, vamos a minimizar esto. Y ya que tenemos esto, vamos a empezar a crear nuestras interfaces. Vamos a empezar a crear una interfaz que aquí le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar a agregar nuevo elemento. Vamos a esperar un momento. Otro momento. Ok, entonces aquí vamos a seleccionar la interfaz y le vamos a poner una interfaz. Acuérdense, las interfaces empiezan con I mayúscula, por lo tanto se va a llamar iGeneric repositorio. ¿Por qué un repositorio y después, aparte de eso, genérico? Bueno, el repositorio va a ser aquel que nos va a permitir implementar todas las 4 operaciones básicas que se pueden hacer en una base de datos. Fíjense bien, estoy diciendo básicas, ¿sale? Entonces, bueno, para empezar, ahorita les voy explicando cómo lo vamos haciendo. Entonces va a ser public, va a ser pública esta interfaz. Y esta interfaz, como va a ser genérica, me va a permitir aceptar cualquier tipo de elementos. Esta T significa que yo le voy a pasar el tipo de elemento que va a aceptar. Pero debe de cumplir una condición. No va a aceptar exactamente cualquiera, sino que cuando T herede de quién? De base DTO. Si hereda de base DTO, quiere decir que es una ¿qué? Entidad. ¿Qué es una entidad? ¿Cómo generé esto? No les he dicho, pero bueno. Yo estoy seguro que lo escribí bien, pero me falta el using y no me acuerdo exactamente dónde quedó. Entonces, 2, o le doy aquí en el foquito y aquí me dice, bueno, te falta agregar el using. O bien el acceso directo desde teclado es control punto y using entidades, bueno, tienda common entidades, ¿no? Entonces, ya lo agrega y entonces ya sabe quién es este base de tío. Entonces, bueno, con esto vamos a decir que los datos o el tipo de objeto del cual voy a hacer un repositorio va a ser solamente aquellos objetos que hereden de base de tío, ¿no? Base de tío ya creemos que es este. Entonces, ¿quiénes están heredando? Pues producto, fíjense, hereda de base de tío, producto vendido, hereda de base de tío, usuario, hereda de base de tío, y venta, hereda de base de tío. Entonces, quiere decir que cualquiera de estos puede ser. No tengo otras clases que hereden de base de tío, por lo tanto, solamente un objeto que herede de base de tío voy a poder usar esta interfaz. ¿Sabe? Bueno,
Recuerden, ¿qué es lo que hace una interfase? Una interfase me define qué voy a hacer, más no cómo. También son llamadas contratos. Similar a un contrato en la vida real. Por ejemplo, si ustedes los contrataran para despachar en una papelería, por ejemplo, que todos hemos ido en una papelería, te dicen, ¿sabes qué? Tienes que despachar a las personas, tienes que acomodar esta mercancía y tienes que, por ejemplo, hay algunas donde te dicen, bueno, pues te toca en la mañana, antes de empezar, tienes que barrer y tienes que trapear. Entonces, bueno, te dicen qué es lo que vas a hacer en el contrato, más no te dicen cómo. No te dicen, mira, para trapear primero tienes que sacar las jergas, después tienes que sacar agua, echarle jabón a la cubeta, remojar el trapeador, hacer así, así, así para poder trapear, ¿no? O sea, eso no te lo dicen. Eso supone que tú ya lo sabes hacer. Entonces, aquí es el mismo concepto. Voy a decir qué, más no cómo. Y algo muy importante, recuerden, vamos aquí a ir documentando. Entonces, si yo le pongo 3 diagonales, me aparece el summary. Este summary es un ¿cómo se llama? Es un resumen de lo que hace. Por ejemplo, le vamos a poner, proporciona los métodos básicos de acceso a una tabla de base de datos. Y el parámetro T de tipo T es un tipo de entidad, que aquí realmente es una clase, a la que se refiere una tabla. Entonces ahí le estoy diciendo, bueno, ¿qué va a hacer esta interfaz? Va a proporcionar los métodos básicos de acceso a una tabla. Y aquí le podemos poner métodos básicos. Vamos aquí entre paréntesis ponerle el CRUD. De acceso a una tabla en base de datos, ¿no? Y aparte, ¿qué es lo que va a recibir como T? Pues un tipo de entidad, una clase a la cual se refiere la tabla. Entonces, bueno, el primero que vamos a tener es un método, o bueno, no es un método, sino es una propiedad que se va a llamar error. Y que solamente va a tener un método de acceso. ¿Por qué solamente va a tener un método de acceso? Porque este método de acceso es quien me va a proporcionar algún error que pasó en la base de datos. Por ejemplo, si yo estoy intentando eliminar un registro que está ligado con otro, pues no me va a permitir eliminarlo. Entonces, esos errores que me manda la base de datos, los voy a pescar en este error y lo voy a mandar a capas superiores a través de esta propiedad que se llama error. Entonces, igual que a la clase le puedo poner su summary. Entonces, este summary, entonces, proporciona información sobre el error ocurrido en alguna de las operaciones. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tenemos ese error. Ok, entonces recuerden aquí, cuando yo hablo de CRUD, déjenlo pongo así. Cuando yo hablo de un CRUD, significa que yo estoy haciendo mis 4 operaciones básicas, por ejemplo. Create, que si yo lo veo en base de datos es un insert. Read, que en base de datos es un select. Update, que como su nombre lo dice, bueno, pues en base de datos es un update. Y un delete. Que también pues, es la misma instrucción en base de datos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo usar o que yo voy a hacer cualquiera de estas 4 operaciones, las puedo hacer aquí sin problemas, ¿sale? Entonces, cuando yo me refiero a que voy a hacer un CRUD, voy a hacer un create, un read, un update y un delete. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la primera. La primera, pues va a ser de tipo bool, o sea, un booleano, y va a ser un create. Este create, pues me va a regresar si realmente lo pudo o no lo pudo crear. Entonces va a ser aquí le voy a pasar la entidad que voy a querer crear, ¿no? Entonces, pues igual aquí le defino su summary, ¿no? Entonces, inserta una entidad en la tabla.
¿sale? Aquí pues vamos a ponerle entidad a insertar, que es lo que me está pidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que va a regresar? Bueno, la confirmación de la inserción, ¿sale? La confirmación de la inserción, ¿ok? Bueno, ya ahí tengo el primero. El segundo es el read. Entonces, bueno, en este caso le voy a regresar un enumerable. El objeto enumerable es aquel que me permite leerlo, recorrerlo y en dado caso seleccionar un elemento de esa lista de datos. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos listas, que le ponemos list, este tipo de objeto, list, hereda de un enumerable. Entonces podemos transformar muy fácilmente a lista lo que nosotros regresemos. Pero aquí le tengo que decir qué tipo de datos al que le voy a regresar. Pues es un T, ¿sale? Y le voy a hacer un read. Y nada más tengo la propiedad get. ¿Por qué tengo la propiedad get solamente? Porque nada más los puedo leer. Yo no los puedo asignar a la base de datos. Los puedo leer. ¿Cómo los voy a ir agregando? A través del crate, perdón. Pero los tengo que leer a través del read. ¿Sale? Entonces igual le ponemos su summary. Ok, entonces le ponemos obtenemos, o más bien obtiene todos los registros de la tabla. Obtiene todos los registros de la tabla. ¿Sale? Entonces ahí está. Obtiene todos los registros de mi tabla. Después vamos con otro que también va a ser ball. Que es un update. Y aquí pues le voy a pasar la entidad que quiero actualizar. ¿Sale? Entonces igual le vamos a hacer su summary. Y me dice que es actualiza un registro en la tabla en base a la propiedad ID. ¿Sale? Y ahorita, aquí empiezan los detalles, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Mis tablas tienen diferente nombre de ID. Bueno, pero eso lo vamos a resolver en la capa DAL. ¿Sale? Ahorita yo sé que quiero hacer un update y que le tengo que pasar la entidad y quien lo implemente tiene que encargarse de cómo hacerlo. Yo no me lo voy a decir, tienes que hacer esto. Nuevamente, el concepto de contrato o de interfaces, ¿qué vas a hacer? Más no cómo. Yo al ratito me voy a preocupar de cómo implementarlo. ¿Sale? Entonces aquí la entidad pues es simplemente la entidad ya modificada. Ya modificada. Aquí le vamos a poner el ID. Debe existir en la tabla para modificarse. Es decir, si yo quiero cambiarle el nombre a un usuario que se llama Juan Pérez y su ID es 25, se lo quiero cambiar a Juan Martínez, pues voy a modificar el apellido, pero el ID tiene que quedarse con 25 para que aquí lo busque y lo actualice de acuerdo a esos datos. Ok, entonces bueno, ahí está también mi update. ¿Cuál otro tenemos? Pues sigue el delete. Igual va a ser un ball. Me faltó aquí y decirle qué es lo que regresa, ¿no? La confirmación de la actualización. Entonces, si me regresa un true, quiere decir que la puedo actualizar sin broncas. Y si me regresa un falso, pues voy a tener que ver el error para saber cuál fue el problema. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí tenemos otro que se llama delete o delete. Y le voy a pasar, aquí nada más le voy a pasar un string de tipo ID. ¿Por qué string? Si algunos de mis tipos de datos que son llaves primarias son de tipo entero. Bueno, porque vamos a construir dinámicamente la instrucción SQL. Entonces, prácticamente vamos a construir un string o una cadena que es mi instrucción SQL. Por lo tanto, esto pues me sirve. No hay ningún problema. Ahorita lo van a ver. Entonces, el summary es elimina una entidad
en la base de datos de acuerdo al ID relacionado. De acuerdo con espacio. Ajá. Aquí es ID, es el ID de la entidad a eliminar. ¿Sale? ¿Qué me va a regresar? Pues la confirmación de eliminación. ¿Sale? Ahí me va a regresar la confirmación de la eliminación. ¿Sale? Vamos ahí ya tenemos nuestras 4 operaciones básicas. Ajá. Nuestras 4 operaciones básicas. Vamos a generar otro. Ajá. Que en este caso va a ser un elemento que se va a llamar query o consulta. Ajá. Bueno, pues nos va a servir para realizar consultas de acuerdo a la tabla. Esto muy importante mediante expresiones lambda. Mediante expresiones lambda, ¿no? Si nunca han usado expresiones lambda, no se preocupen, aquí las vamos a ver. Y como es una consulta, pues me va a regresar varios elementos. Entonces es un enumerable. Cuando me va a regresar un conjunto de elementos, tiene que ser un enumerable. Ajá. Y le vamos a llamar query. Ajá. Y esta va a ser una expression, que la expresión es un tipo func. Ajá. De tipo T y que tiene que cumplir con un resultado que sea al fin y al cabo booleano. Ajá. Y a esto le voy a llamar predicado. Ajá. Este predicado, bueno, aquí le voy a decir que utilice, aunque le falta el link expressions, para que me lo reconozca sin problemas. Ahí está. Ajá. Entonces, el usuario, o más bien el programador, tendrá que decirme cuál es, por ejemplo, si yo quiero todos los usuarios que se apellidan Martínez, pues aquí justamente me tiene que pasar esa consulta que diga Martínez. Aguas, por favor, no confundir. Cuando diga esa consulta, es mediante expresiones lambda, no mediante SQL. Porque la idea, recuerden, es que vamos a usar tanto orígenes de base de datos relacionales o tradicionales, como MySQL, SQL Server, como bases de datos orientadas a objetos o no SQL, como Mongo o LiveDB. ¿Sale? Entonces, aquí tiene que ser un predicado. Es una consulta en torno a objetos. No es una consulta en torno a SQL. ¿Sale? Entonces, ahí está. Entonces, igual le vamos a poner su summary, ¿no? Realiza una consulta personalizada a la tabla. ¿Sale? Aquí el predicado es la expresión lambda que define la consulta. Y aquí el resultado, o qué es lo que está regresando, es el conjunto de entidades que cumplen con la consulta. Entonces, ya una vez que tenemos esto, vamos a hacer uno más que va a regresar un tipo T. Un tipo T, pues recuerden, es una entidad y que le vamos a llamar search by ID. Pues le voy a pasar el string, el ID que quiero conocer. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Pues me va a buscar o me va a devolver o va a obtener una entidad en base a su ID. Es como decir, mira, ¿sabes qué? Quiero conocer al usuario con ID 25. Entonces me trae todos los datos de ese usuario 25. Entonces aquí, pues, ¿cuál es el parámetro ID? Es el ID de la entidad a obtener. ¿Qué me regresa? Pues bueno, la entidad, aquí le podemos poner completa, que le corresponde que le corresponde el ID proporcionado.
¿Sale? Entonces, bueno, pues ya tenemos nuestro repositorio genérico. ¿Sale? Bueno, ya tenemos la interfaz de nuestro repositorio genérico. Ajá. Ustedes me dirán, híjoles, va a ser necesario ponerle esta documentación. Recuerden, vamos a aprovechar para ver esto. Esto de aquí es un comentario. ¿Sale? Este comentario es solamente para la persona que ve el contenido del archivo. El contenido. Esto es documentación. Documentación para el programador. Por ejemplo, ustedes han visto, fíjense, si yo pudiera hacer aquí, por ejemplo, ven aquí cuando me dice parámetro T, entidad a insertar, vean cómo aparece justamente lo que dice en el param name, entidad a insertar. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo mande llamar ese método create, me va a aparecer esa ayuda como si fuera, o más bien en el IntelliSense de Visual Studio, me va a aparecer esa ayuda. Entonces me va a servir a programar más rápido, porque ya yo solito me estoy ayudando. ¿Sale? Entonces es muy recomendable documentar todos mis métodos y comentar en algunos casos, como en este, comentar algunos, ¿no? O documentar. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está nuestro repositorio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues ya tenemos nuestro repositorio genérico. Ajá. Ahora vamos a crear otro que es nuestro manager genérico. Ajá. Este manager genérico, ajá, vamos a crear un nuevo elemento que es una interfaz. Y generic manager. Muy importante. Hace un momento que teníamos nuestro repositorio. Ajá. Vean, un truquito. Si yo lo jalo, arrastro la pestañita, yo la puedo separar y decirle, mira, la quiero poner de este lado. Y entonces puedo tener las dos al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre un repositorio y un manager? Bueno, en el repositorio vamos a acceder a la base de datos, a la tabla de la base de datos. En un manager, lo que vamos a hacer es que son todos los métodos, ajá, ¿sí? Todos los métodos que vamos a usar de acuerdo al negocio. Aquí yo estoy haciendo un error, un create, un delete, un update y todo eso. Pero ese es el acceso a la base de datos. Cuando yo diga, quiero insertar, quiero traer todas las facturas del mes de noviembre, todo eso, todos esos métodos los voy a definir en ¿dónde? En los managers, porque tiene que ver con el negocio. Ajá, con el negocio que estoy implementando, con el negocio que estoy modelando, con el negocio que estoy programando. Esto es acceso a la base de datos. Muy importante. Entonces, favor de no confundir. Por lo tanto, el repositorio se implementa en la capa, que es en la capa de acceso a datos, y los managers se implementan en la capa BIS o de negocio. ¿Vale? Entonces, bueno, el summary. Perdón, antes de poner el summary, control Z, le tengo que decir que, bueno, pues igual que en los repositorios, le tengo que decir que, bueno, que esto va a ser de tipo T, cuando T herede de base de tío. ¿Vale? Entonces, bueno, ya podemos cerrar esto para que no nos distraiga. Y entonces ahora sí lo podemos hacer su summary. Ajá. Entonces, nos proporciona métodos estandarizados para el acceso a tablas. Cada manager creado debe heredar de esta interfase. Ajá. Esta interfase. Bueno, perdón, aquí no debe de heredar, debe implementar. Recuerden
Cuando yo hago herencia, se dice heredar. Cuando yo voy a implementar una interfase, es implementación. Entonces, las interfaces se implementan, las clases se heredan. ¿Ok? Entonces aquí, el tipo de entidad de la cual se implementa el manager. ¿Sale? Ahora, ¿qué métodos son los que tengo? Fíjense, a mí me gusta, digo, hay algunos que dirán, no, es que tienes que programar siempre en inglés. Hay algunos, bueno, pues estoy en español, pues programo en español, ¿no? Bueno, a mí me gusta que los managers sean en español y los repositorios sean en inglés. ¿Por qué? Porque así de cierta forma me doy cuenta rápidamente si me estoy equivocando. Si veo un método en inglés, quiere decir que estoy ejecutando un repositorio y a lo mejor no quiero ejecutar un repositorio, quiero ejecutar un manager. Entonces desde ahí me doy cuenta rápidamente. Entonces, tengo el mismo, el error. Ajá. ¿Por qué? Porque el error lo voy a seguir pasando y este error va a llegar hasta mi capa de datos. Ajá. Tengo un bool, que puede ser un insertar. Tipo de entidad. Ok. Tengo un enumerable de t que diga obtener todos. Que diga un enumerable, perdón, un bool que diga actualizar. De tipo entidad. Y voy aquí a tener aparte un bool de tipo eliminar. Profesor, pero estamos haciendo exactamente lo mismo que en el repositorio, nada más que aquí en español. Sí. ¿Por qué? Porque esto me va a servir para no escribir este código en todos. ¿Sale? O sea, todas las tablas tienen un insertar, un obtener, un actualizar y un eliminar. Pero aparte van a tener otros métodos. Ahorita los vamos a ver. ¿Sí? Entonces, yo me voy a ahorrar escribir todo este código a través de un genérico. ¿Sale? Entonces, y aquí el único que me falta es el de t, que diga buscar por id. Y aquí le voy a pasar el string, el id, ¿no? Que quiero buscar. ¿Sale? Entonces, si se fijan, aquí no tengo el query. ¿Por qué? Porque el query no tiene por qué estar en los managers. Se supone que yo voy a crear métodos que van a llamar al query. Pero el query no puede estar disponible desde el manager. ¿Sale? O por arquitectura no debería de estar disponible desde el manager. ¿Por qué? Porque quien hace esos queries son los managers, no las clases que utilizan los managers. ¿Sale? Pues bueno, al igual, pues tenemos que documentarlos. Entonces, rápidamente, ¿no? El error, pues proporciona el error relacionado después de alguna operación. Aquí, ¿qué quise escribir? Después. Ajá, entonces también con control punto. Bueno, yo tengo instalado un plug para ortografía. Soy malo en ortografía, entonces instalo un plug para ortografía y ya con control punto me lo hace. En otra ocasión hablaré de los plugs de Visual Studio que nos ayudan, ¿no? Entonces, en el caso de insertar, pues es inserta una entidad en la tabla. ¿Qué le debo de pasar? Pues la entidad a insertar, que me regresa la confirmación de la inserción. Inserción con D. Listo. Entonces aquí obtener todos. Ajá. Obtiene todos los registros de la tabla. En el caso del actualizar, pues es actualiza un registro
en la tabla en base a su propiedad ID. Aquí registros, ahí está la entidad, aquí es la entidad ya modificada. El ID debe existir en la tabla. ¿Sale? Entonces ahora la de eliminar, elimina una entidad en base al ID proporcionado. Aquí pues que le voy a pasar el ID de la entidad a eliminar, que me va a regresar pues la confirmación de eliminación. ¿Sale? Y aquí al buscar por allí, pues simplemente va a tener, obtiene un elemento de acuerdo a su ID. Para el ID del elemento a obtener, que me regresa la entidad completa correspondiente al ID proporcional. ¿Sale? Entonces ya está. Entonces ya tenemos nuestro generic manager. ¿Sale? Pero dice la teoría que yo debo de crear managers por cada uno de mis entidades porque son distintos. Entonces bueno, vamos a empezar con el de producto. Ajá. Entonces vamos a ver. Primero con el de usuarios. Ajá. Entonces, sí, primero con el de usuario. A lo mejor es el más sencillo. Entonces voy a crear un nuevo elemento aquí en mis interfaces, pues por lo tanto es una interfaz. Y este se va a llamar un usuario manager. Voy a crear el manager de este usuario. Entonces el usuario, bueno, pues va a ser público. Ajá. Y aparte me dice que yo debo de implementar el generic manager. ¿De qué tipo? Pues usuario. Ajá. ¿Cómo se llama mi entidad? Usuario. Entonces, por lo tanto aquí pues le debo decir que usuario vive en entidades. Entonces fíjense, estoy haciendo el generic manager, lo estoy implementando de tipo usuario. ¿Por qué? Porque voy a hacer un manager para usuarios. Por lo tanto, al implementar esta interfaz, es como si yo ya trajera todo el código que está en este generic manager, que son estas, yo ya las hubiera escrito aquí simplemente con hacer esto. Entonces me estoy ahorrando código. ¿Sale? Entonces, bueno, pues simplemente aquí voy a documentar esto. Así como que proporciona. Ajá. Los métodos relacionados a los usuarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con usuarios. Ajá. Entonces, aparte de insertar, eliminar, obtener por ID y sus CRUD, ¿qué más hago? Pues yo debo regresar a un usuario. Ajá. Cuando yo hago un login. Ajá. Recuerden que tengo por ahí una opción de login. Entonces le voy a pasar un string, que es un nombre de usuario. Nombre de usuario. Y un string, que es un password. Ajá. Entonces, aquí va a haber un login, ¿cierto? Entonces yo aquí voy a programar ese login. ¿Para qué? Para poder usarlo en cualquier interfaz. Interfaz de usuario, perdón, cualquier interfaz de usuario. Entonces el summary es verifica si las credenciales son válidas para el usuario. ¿Qué me está pidiendo el nombre de usuario? Pues aquí el nombre de usuario, el password, pues es la contraseña del usuario.
Ajá. ¿Y qué me regresa? Ah, bueno, le voy a decir, si las credenciales son correctas, regresa el usuario completo. O sea, todo, o más bien la entidad del usuario completo. De otro modo, regresa null. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que si el nombre de usuario y el password no coinciden con ninguna, me va a regresar un nulo. Ah, pero si el nombre de usuario existe y coincide su password, pues me va a regresar ese usuario. De esa forma yo voy a saber si se puede o no usar. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí ya tenemos el usuario. Entonces, aquí ya está el usuario. Pareciera que solamente tiene login, pero como estoy implementando este manager, el Generic Manager, también tiene error, insertar, obtener, actualizar. En los próximos videos donde veamos la implementación de esto en la capa BIS, vamos a ver cómo nos aparecen todos estos. Y si yo agrego uno aquí o quito uno aquí, desaparece. ¿Sale? ¿Por qué? Por herencia. Por herencia. ¿Sale? Entonces ya tengo el de usuarios. ¿Cuál vamos a construir ahorita? Ah, pues vamos a construir el de productos. Vamos a construir el de productos. Vamos a construir el de producto. Entonces le damos clic derecho, agregar nuevo elemento. Y producto manager. Entonces si producto manager pues debe de ser pública. Okay. Y debe de implementar y generic manager de que va a aceptar aquí pues un producto. ¿Vale? Un producto es el que va a aceptar aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que va a hacer este producto? Ah, bueno, pues proporciona los métodos relacionados a los productos. Y como estoy heredando o estoy implementando el Generic Manager, pues ya no tengo que escribir nuevamente el insertar, eliminar, actualizar y obtener todos y buscar por ID. Ya no, porque ya los tengo aquí arriba. Entonces, bueno, ya nada más voy a crear uno que va a ser, no sé, se me ocurre, enumerable. ¿Qué voy a regresar? Pues un producto. Y va a ser un buscar productos por nombre. Ajá. Y entonces aquí le voy a pasar un string, un criterio. ¿Por qué un criterio y un string? ¿Por qué no le paso un nombre completo? No sé si han visto en algunos, por ejemplo, en el buscador de Google, conforme yo voy escribiendo, me va encontrando coincidencias con lo que voy escribiendo. Como que me va autocompletando la palabra. Entonces, es lo que queremos hacer aquí. O sea, yo le paso, por ejemplo, si tengo productos, por ejemplo, leche de fresa, leche de chocolate y leche de vainilla, ajá, pues yo le pongo leche y me tendrá que regresar esos criterios, esos tres productos. Ahora, voy a crear otro, donde ahora sí, ajá, perdón, aquí va a ser un producto, donde va a ser buscar producto por nombre exacto. Entonces, string nombre. Vean cómo cambio. Bueno, aquí está mal. Productos. Ajá. Vean cómo cambio incluso la forma de escribir el método. Por eso es muy importante escribirlos de forma adecuada. Buscar productos en plural. Por lo tanto, me va a regresar un conjunto de productos. Y vean, hasta es lógico. Buscar un producto por productos por nombre. Ah, pues si yo quiero leche, pues me va a traer todos los tipos de leche que estás vendiendo en la tienda. Ahora, yo quiero buscar producto por nombre exacto. Ah, pues yo le debo de poner leche de fresa marca Alpura, por ejemplo. Ah, pues entonces, si yo le pongo leche de fresa marca Alpura, pues si coincide el nombre con alguno de ellos, pues me va a regresar ese producto. Si no coincide, puesto que es el nombre exacto, me va a regresar un nulo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo ven?
¿Verdad que está interesante? Y vean, estoy empezando a programar, pero sin teclear realmente mucho de código. Ajá, estoy yo visualizando cómo va a ser mi solución. Entonces, bueno, ya tengo productos, ya tengo usuarios. Ajá, vamos con ventas. Ah, no, perdón, es acá. Agregar un nuevo elemento. Y entonces, aquí le vamos a poner y venta manager. Y venta manager. Public y venta manager, que va a heredar de o va a implementar y generic repository de tipo venta. Y pues le digo dónde vive venta, que venta vive en tienda común entidades. Ahí está. Y bueno, pues la venta aquí igual la documentamos y proporciona métodos relacionados a las ventas. Bueno, ¿cuál? Ahorita se me ocurren dos. Posiblemente adelante haya más. También no quiero meter todos ahorita para que vayan viendo cómo se va haciendo. Aquí le voy a meter una venta y va a ser las ventas en intervalo. Donde yo le voy a decir, bueno, un data time de un inicio, perdón, inicio y un inicio y un data time fin. ¿Qué significa? Pues que yo voy a me va a regresar el conjunto de ventas que está entre estas fechas. Pues y el otro que se me ocurre es un enumerable, que van a ser las ventas, que son las ventas de cliente en intervalo. Pues yo quiero saber cuánto le vendí a Juanito el mes pasado. Pues entonces así lo puedo sacar. ¿Sale? Entonces, string por nombre cliente. Entonces tenemos un data time inicio, perdón, con minúscula. Inicio y un data time fin. ¿Sale? Entonces ahorita se me ocurren esos dos. ¿Sale? Ahorita se me ocurren esos dos. Entonces, bueno, pues vamos a documentarlos. Entonces, obtiene todas las ventas en el intervalo especificado. Recuerden, bueno, algo de cultura. Si yo le pongo intervalo de tiempo, es un pleonasmo. ¿Por qué? Porque un intervalo es a fuerzas de tiempo. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué es inicio? Bueno, pues fecha de inicio. Y pues la fecha de fin. ¿Qué me regresa? Pues el conjunto de ventas efectuadas en el intervalo proporcionado. Ese es uno. Y el otro pues es muy similar. Obtiene las ventas a un cliente en un intervalo especificado. ¿Sale? Entonces, pues aquí le voy a pasar el nombre del cliente. Aunque los parámetros son muy claros, pero bueno, nunca está por demás. Fecha de inicio. Fecha de fin. ¿Qué es lo que me regresa? Pues el conjunto de ventas realizadas al cliente en un intervalo especificado. ¿Sale? Entonces, bueno, ya tenemos esos dos. Entonces, una vez que terminamos esto, bueno, aquí necesito métodos con acento.
Nos falta crear el manager de producto vendido. Vamos a agregar un nuevo elemento que se llama y producto vendido manager. ¿Sale? Entonces, bueno, pues este, al igual que los otros, va a heredar de generic manager de tipo de producto vendido. Listo. Y este, pues bueno, va a proporcionar los métodos relacionados a los productos vendidos en las ventas. Se oye un tanto redundante, pero bueno, es que tenemos un objeto que se llama ventas y ese está relacionado con los productos vendidos. Por eso está así, ¿sale? Entonces, bueno, el que tenemos aquí, se me ocurre, es un enumerable de tipo producto vendido. Es un conjunto, perdón, proceso no. Producto vendido. Que se va a llamar los productos de una venta. Ajá. Los productos de una venta, pues la venta tiene un ID que es entero y entonces es el ID venta. Recuerden, una variable va con minúsculas y un método o propiedad va con mayúscula. Entonces, ahí está. Entonces, bueno, ya tenemos esto y nada más lo documentamos. Entonces, obtiene los productos contenidos en una venta. Ajá. ID de la venta y me regresa un conjunto de productos contenidos en una venta. ¿Sale? Entonces ya tenemos nuestros 4 managers. Vean que estos ya no son genéricos. Ajá. Entonces ya tenemos nuestro generic repository y generic manager. Tenemos y nuestros 4 managers que son especiales para cada tipo de tabla. ¿Sale? Entonces ya tenemos entidades, ya tenemos interfaces. Vamos a ver los validadores. Agregar una nueva clase. Ajá. Estos validadores, igual vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer uno para cada uno. Vamos a iniciar con el de usuario. Ajá. Entonces a estos les vamos a poner usuario validator. Recuerden, el nombre del objeto me va a decir qué es lo que hace. En este caso me va a validar el usuario. ¿Sale? Pero para validarlo, aquí algo importante, bueno, aquí ahorita lo definimos. Vamos a instalar un nugget. Recuerden, aquí los nuggets, administrar paquetes nugget, los nuggets lo que hacen es añadirnos funcionalidad. Entonces vamos a ayudarnos de uno que se va a llamar Fluent Validation. Es este del asterisco rojo. Este del asterisco rojo es el que necesitamos. Tiene 8.29 millones de descargas, entonces bueno, pues está bastante usado. Y le vamos a dar a instalar. Ahora, ¿qué son los validadores? Bueno, pues los validadores me van a permitir, en lo que se instala, les voy explicando, me van a permitir que aceptamos esta licencia, poder validar la información antes de que llegue a la base de datos. Es decir, bueno, pues si debe de traer para que, según la base de datos, bueno, pues por ejemplo, ahorita se los voy explicando conforme lo vamos tecleando. Este va a dar de abstract validator, y abstract validator está en el espacio de nombres de using, bueno, de Fluent Validation, por lo tanto necesitamos ese using. Pero aquí me pide de qué tipo va a ser. Pues va a ser de tipo usuario. Igual, no sabe dónde vive usuario, le tengo que decir que vive en tienda como en entidades para que lo conozca.
Entonces ya, esto lo hago a través de un constructor. Recuerden, para crear un constructor rápidamente voy a utilizar un code snippet. Le pongo setor, o en este caso ct, y le doy doble tabulador. Ajá, entonces me crea el constructor. Entonces le pongo rule for, ajá, y aquí le digo, ¿quién va a ser este? Pues a través de una expresión lambda. Recuerden, la u es solamente la variable. Se va a llamar mi usuario, y entonces para u punto apellidos, ajá, apellidos para empezar no debe de venir nulo. Entonces fíjense aquí, me dice, no es nulo. Y aparte, no debe de venir vacío. Ajá. Y aparte, la longitud está entre ¿qué? Entre 1 y 50. ¿Cómo lo defino? Para que no truene en mi base de datos. ¿Qué pasa? A lo mejor yo escribí apellidos, un apellido muy largo. Pero yo definí que en mi base de datos, ustedes aquí recuerdan aquí en nuestra base de datos, por ejemplo, aquí podemos ver usuario, y yo aquí le puedo dar, bueno, create statements, ahí está, el nombre del usuario es varchar de 50, aparte es no nulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que yo no puedo pasar de 50, si paso de 50, en base de datos va a tronar. Entonces, no conviene. Entonces así simplemente lo dejo no nulo, no debe de estar vacío. Y debe de estar de 1 a 50 caracteres. ¿Sale? Entonces así voy a definir todas mis reglas para todas mis propiedades. Rule for, para cada usuario, un punto, ¿cuál sigue? Nombre de usuario. Pues el nombre de usuario, pues más, ¿no? No empty, bueno, no nulo, para empezar no debe ser nulo, no debe de estar vacío. Y para continuar, pues la longitud, vamos a revisar la longitud en cuánto está. También es de 50. Bueno, el nombre es que era el que estábamos revisando. Era de acá. Entonces, es de 50. Listo. Y entonces ahora rule for u punto nombres, pues también no debe de estar vacío. Not empty. Y también la longitud debe de ser entre 1 y 50. ¿Sale? ¿Esto para qué me va a servir declarar estas reglas aquí? Bueno, pues que yo no voy a necesitar en cada interfaz gráfica de usuario que genere. Perdón, era una U. No, me pasé. Validarlo, o sea, se lo voy a dejar a que lo haga una sola clase. Y ya, o sea, sin problemas. Entonces la longitud es de 1,50. ¿Sale? Entonces de esta forma yo ya estoy definiendo mis reglas de validación. Bueno, ¿qué pasa por ejemplo con los que son autonuméricos? Pues aquí viene. Ya tenemos el del usuario. ¿Cuál vamos? Con el producto. Entonces aquí le vamos a dar clic derecho, agregar nuevo elemento, nueva clase. Pues esta es una clase. Entonces que le voy a llamar que este es un producto validator. El producto validator, ahí está, producto validator. Pues igual va a ser una clase public class, esta que hereda de abstract validator de tipo de producto. Entonces pues no me va a conocer ninguno. Entonces, bueno, primero el de entidades y después fíjense, que incluso lo escribí mal y me dice, oye, no es este validator. Abstract validator. Lo escribí con bueno, ya no sé cómo lo escribí, pero lo escribí mal y me lo corrigí. ¿Sale? Entonces, bueno,
Pues aquí, ¿cómo lo hacemos? Pues un rule for. Pero debe estar dentro del constructor, acuérdense. Rule for, como es un producto, pues puede ser con P, es el nombre de una variable, punto. Costo, sí debe de traer un costo, entonces bueno, pues debe de ser, por ejemplo, en este caso del producto, pues para empezar no debe de venir nulo, y aparte debe de ser graded, es decir, debe de ser mayor a 0. No puede haber un producto con 0 o con un costo negativo, ¿sale? Entonces, ahí aguas con esa parte. Entonces, rule for de P punto, el ID producto, ese me lo va a generar la base de datos, por lo tanto, no hay problema si no viene al momento de hacer el insert. Entonces, pero el que sí debe venir a fuerzas es el nombre. Not null, not empty. Y aparte aquí la longitud. Si no mal recuerdo, la longitud, vamos a ver aquí del producto, déjenme poner más para acá. Correct statement. El nombre le pusimos de 50. Entonces aquí le debemos de poner de 50. ¿Sí? Entonces que la longitud es entre 1 y 50. Si le dejo solo 50, entonces me dice que solamente debe ser de 50. Y vean, aquí puedo agregarle, hay muchas. Tenemos mayor o exclusivo que, inclusivo, menor que, debe de ajustarse, etcétera. Tenemos muchos métodos que podemos usar para validar nuestras entidades. Entonces, bueno, ya tenemos el usuario y el producto. ¿Qué nos falta? La venta. Entonces, bueno, vamos aquí a agregar una nueva clase que se llama venta validator. Las ventas validator, bueno, pues igual, ¿no? Es public, que hereda de abstract validator de tipo venta. Control punto, le digo que es este, y control punto entidades. Entonces, pues rápido, el setor. El setor me va a decir rule for una venta, por ejemplo V, cuando la venta, la fecha y hora, pues la fecha y hora debe de venir a fuercitas. La fecha y hora, entonces para empezar debe ser no nula, no es nulo, y para empezar el not empty. Algunos me preguntarán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre nulo y vacío? Alguna vez vi un meme, la verdad no preparé esta parte, pero un meme donde lo explicaba perfectamente. Yo creo que alguna vez nos ha pasado que estamos en el baño y se nos acaba el papel de baño. Entonces, el empty sería, se acabó el papel de baño. Y el nulo es, ni siquiera hay rollo. O sea, no tengo, hay nulo papel de baño. Este es, se acabó. O está vacío el papel de baño, ¿no? Se acabó, está vacío el rollo de papel de baño. Esto es, ni siquiera tengo un rollo de papel. O sea, al fin y al cabo es lo mismo, pero el concepto es distinto. O sea, yo necesito un rollo de papel. ¿Sale? Entonces, una cosa es que venga vacío el campo y otra cosa es que venga nulo. ¿Sale? Entonces, ahí aguas con esa parte. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo a entenderlo. Espero que a ustedes también les ayude. El ID venta pues también me la va a generar automáticamente, pero el nombre del usuario, esta sí, es, para empezar debe no venir nulo y no debe de venir vacío. Y pues bueno, la longitud va entre 1 y 50, ¿sale? ¿Por qué? Porque es el que lo vendió. Y bueno, ya nada más rule for v. Me falta aquí. Oh no, creo que me faltó un dato. Sí.
A ver, vamos a ver. Aquí me falta un dato. A ver. El vendedor, la fecha. El cliente. A ver, cliente. A ver, vamos a ver. A ver, aquí en mi venta. A ver, le voy a decir. Hola, encima. De usuario, la fecha, el nombre del usuario. Ah, me faltó uno que se llama el cliente. No definí mi cliente. ¿A quién? ¿Cómo le voy a definir mi cliente aquí, no? Entonces, bueno, eso ahorita lo vamos a recuperar, ahorita lo vamos a realizar. Entonces, eso ahorita lo vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a hacerlo a través del phpMyAdmin, localhost, phpMyAdmin. Y qué bueno que en dado caso pasó esto, para que nosotros pudiéramos arreglar. Vamos a esperar un momentito a que cargue. Bueno, ya cargó. Entonces vamos a ver. Lo que falta es que aquí en esta tienda, en la tabla de venta, tenemos que su estructura, hay que agregarle un campo. En su estructura, no, creo que no le di clic. Aquí hay que agregarle el cliente, ¿no? ¿Quién es el cliente? Entonces aquí, pues vamos aquí a agregar una columna después del nombre de usuario. Que se llame, por ejemplo, aquí cliente. Se va a llamar cliente. Es de tipo varchar. De 50. Para que no sea todo 50, lo vamos a poner 100. Ajá. Y debe de ser aquí nulo, no debe de permitir nulo. Entonces aquí, pues ya tendríamos que ver aquí nuevamente la venta. Y en su estructura, ya tenemos aquí el cliente. Entonces, ya teniendo esto, podemos modificar directamente aquí nuestro dato. Ajá. Entonces nos venimos acá a nuestra entidad, que es venta. Y aquí nos faltó agregarle una propiedad de tipo string que se llama cliente. ¿Sale? Para saber a quién le estamos vendiendo. Entonces ya una vez con eso regresamos a nuestro validador v. Y ahora sí nos aparece el cliente. Y aquí empezamos con un not. Igual no debe venir nulo, no debe de venir vacío. Y pues la longitud quedamos que era de 1 hasta 100, para que no todos fueran de 5. Entonces bueno, pues ya quedó ahí nuestro validador. Ahora pues vamos a crear el último validador que tenemos, que es el de producto vendido. Entonces aquí agregamos nueva clase, que es producto vendido validador. Listo. Ok, entonces igual lo hacemos de tipo público y le decimos que va a heredar de abstract validator de tipo producto vendido escape control punto, le decimos que el producto vendido vive en entidades y decimos que vamos a usar el fluent validator. Iniciamos con un sector y le ponemos rule for, pues también es un producto,
Entonces ahora sí tenemos la cantidad. Pues la cantidad no debe de venir vacía, no debe de venir nula y no debe de venir vacía, not empty, y por lo tanto pues la cantidad de productos vendidos grade pues debe de ser mayor a 0, así simplemente, ¿no? ¿Cuántos voy a vender productos? No puedo vender 0, entonces debe de ser mayor que 0. Rule for el costo punto not null igual no puede ser nulo, no puede ser vacío, y también debe de ser greater 0. Ajá. El costo de ese producto pues debe de ser mayor a 0. Rule for dp.el ID del producto, bueno, pues igual no debe ser no nulo y no debe de ser vacío, ¿no? Igual que su longitud, bueno, pues que ID producto es de tipo entero, entonces bueno, que bueno, lo podemos dejar así sin problemas. Así se puede quedar. A ver, déjenme ver si así. Sí, yo creo que sí se puede quedar. Y bueno, también el rule for. Ya por último, el punto, el ID de la venta, pues también no puede estar vacío. Bueno, pues no debe de venir nulo y no debe de estar vacío. ¿Sale? Entonces con esto ya tenemos nuestros validadores. Con esto estaremos terminando lo que es nuestra capa common. En primera instancia tenemos entidades, interfaces y validadores. Entonces estos validadores nos van a ayudar. Entonces esto fue, se puede decir que capítulo 2 y el capítulo 3. El capítulo 2 vamos a hablar de interfaces y el capítulo 3 de los validadores. En los siguientes capítulos, bueno, pues los vamos a usar. ¿Sale? Perfecto. Bueno, pues esto es todo por hoy, chicos. Muchas gracias.